Vamos con las noticias de las 7:30, con la ayuda de Eric Gutiérrez. Recordamos en primer lugar pues lo que pasó ayer, el caos que se vivió en toda España, y luego entramos a hablar de las causas y de la reacción del gobierno y ese tipo de cosas. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Buenos días, don Luis. Vamos con ello. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. España y Portugal sufrieron ayer el mayor apagón eléctrico de su historia, que comenzó a las 12:33 de la mañana y dejó sin luz a millones de personas en 15 comunidades peninsulares. Según Red Eléctrica, a las 5 de la madrugada de hoy se había restablecido el 92,09% de la demanda de electricidad, con el 100% de las subestaciones ya energizadas. El corte masivo paralizó trenes, metros, semáforos y servicios de internet, dejando a miles de personas varadas. Se habilitaron estaciones y recintos deportivos para acoger a quienes no pudieron viajar. Varias zonas comenzaron a recuperar el servicio durante la tarde desde el País Vasco, Cataluña y Navarra hasta el sur de la península, llegando por último a distintos lugares de Madrid y Galicia en las horas de la noche. El presidente Pedro Sánchez compareció asegurando que se desconocen las causas del apagón y pidió a los ciudadanos reducir desplazamientos. Portugal atribuyó el fallo a oscilaciones anómalas por variaciones extremas de temperatura, aunque España no ha confirmado ninguna hipótesis. Con lo respectivo a las consecuencias, el gran apagón eléctrico provocó una grave crisis para pacientes dependientes de oxigenadores, con al menos una persona fallecida en Madrid por este motivo. Una sala especial en las urgencias del Hospital de La Paz colapsó con más de 20 pacientes, obligando a habilitar el gimnasio que se usó durante la pandemia. Los afectados llegaban por diversos medios, a pie, en taxi, coches particulares o vehículos policiales, mientras las residencias de mayores se convertían en puntos críticos. Los casos más graves fueron personas mayores en pisos altos que no podían ser evacuadas. Asimismo, el corte eléctrico paralizó servicios esenciales en todo el país. Cocinas, hornos y microondas quedaron inutilizables y se reportaron inundaciones en zonas rurales por el fallo de bombas de agua. Las comunicaciones se vieron gravemente afectadas con la caída de redes móviles e internet, mientras los comercios solo podían aceptar efectivo por la inutilización de terminales de pago. El transporte colapsó completamente, metros y trenes detenidos, semáforos apagados generando atascos y retrasos en aeropuertos que debieron recurrir a generadores de emergencia. Bueno, pues eso es un brevísimo y nada completo resumen de lo que sucedió ayer. Les hemos pedido que nos envíen a través de las redes sociales, a través del chat de YouTube y a través de Twitter lo que fueron sus experiencias. Ayer hubo de todo, centenares de personas atrapadas por toda España en ascensores, miles y miles de personas atrapadas en trenes, vuelos cancelados, gente sin poder volver a su casa o teniendo que recorrer decenas de kilómetros andando. Gente durmiendo en las estaciones, gente durmiendo en la calle porque se sobrepasó el aforo de las estaciones, por ejemplo en la estación de Atocha en Madrid. Absolutamente kafkiano, socialismo bolivariano en acción. Ayer tuvimos todos la experiencia de cómo sería el mundo sin electricidad, es decir, cómo sería el mundo si volvemos a lo que era el mundo hace pues nada de tiempo, hace 200 años, hace 150 años, pues no había electricidad y el mundo era lo que era, un mundo infinitamente más difícil, donde por supuesto todo se ve afectado, desde la distribución de alimentos hasta el transporte, pero además es que como existe la electricidad y facilita la vida, hemos ido haciendo descansar en la electricidad pues cada vez más cosas. Ejemplo, hubo gente ayer que ante la perspectiva de no tener con qué iluminarse si se prolongaba el apagón, se acercó al supermercado de la esquina a comprar velas. Problema, porque no funcionaban los terminales de pago. Bueno, pues vamos a sacar dinero al cajero. Problema, no funciona el cajero. No funciona nada sin la electricidad, o muy poquitas cosas, y hay que recurrir pues a las técnicas antiguas, a depender de aquello
pues que siempre ha utilizado la humanidad. Ejemplo, aquellos que tengan la suerte de tener una barbacoa en su casa y si tienen acumulada leña, pues pueden ante un apagón prolongado cocinar la comida, pero quien viva en un piso y no tenga un infiernillo difícilmente tiene esa posibilidad, que no tenga un infiernillo de gas. Por cierto, lo que ayer funcionó en algunos casos de forma temporal hasta que se agotaron las baterías, pues fueron los que tenían generadores de emergencia. ¿Con qué funcionan los generadores de emergencia? Pues con diésel, quemando combustible, quemando hidrocarburos, es decir, emitiendo CO2. Al final, pues nuestra civilización depende de que haya la suficiente electricidad. Y ayer falló absolutamente todo. Y todos los españoles hemos tenido la oportunidad de ver en primera persona qué es el mundo cuando la electricidad desaparece. Bueno, ¿por qué desapareció? Vamos con las causas del gran apagón. El operador eléctrico portugués REN, equivalente a la española REM, atribuye la interrupción del suministro a un fenómeno atmosférico relacionado con el país vecino. Según medios como Expreso, la recuperación total del servicio en Portugal podría tardar hasta una semana. REN señala que las variaciones extremas de temperatura en el interior de España provocaron inestabilidades en la red eléctrica de toda la península ibérica. En concreto, estas oscilaciones afectaron a líneas de alta tensión de unos 400 kilovatios, un fenómeno conocido como vibración atmosférica inducida, cuya causa aún está bajo investigación. Otras fuentes apuntan a que el origen más probable del apagón sería una fluctuación en el suministro de energías renovables, lo que habría activado de manera encadenada los sistemas de protección. Desde la Unión Europea, la vicepresidenta ejecutiva para una transición limpia, justa y competitiva de la Comisión, Teresa Rivera, ha descartado por el momento cualquier indicio de boicot o ciberataque. Rivera subrayó además que se trata de uno de los apagones más graves registrados en la península en los últimos años. Evidentemente todo lo estamos trabajando con la máxima cautela y habrá que seguir investigando para determinar cuáles son las causas concretas que han generado este episodio, que es pues de los más graves que se han podido registrar en Europa desde hace tiempo, pero no hay nada que nos permita afirmar que haya ningún tipo de alteración extraordinaria. Ayer pues corrió el rumor de ¿será esto un ciberataque? No había ningún ciberataque, ni tampoco había ninguna razón para que nosotros fuéramos ningún objetivo de un ciberataque. Es decir, si fuera un ciberataque exterior, como se decía, un ciberataque de los rusos, pues hombre, entonces ciberataca Francia o Alemania o el Reino Unido, pero España, en fin, no les aporta absolutamente nada. De hecho, es que se venía avisando desde hace más de 2 años de lo que podía pasar si hacías depender toda tu red de las energías renovables, y los planes europeos de hecho contemplaban la posibilidad de que eso produjera una serie de horas de apagón a lo largo del año en cada país europeo. Lo que no se preveía es un apagón de tal magnitud, de una magnitud tan grande como esta. ¿Por qué se ha producido el apagón? Pues el apagón se ha producido básicamente porque han saltado en cascada los plomos, por hablar de manera burda, de toda la red. Se produjo una sobrecarga térmica en algún lugar de la red debido a una fluctuación de la oferta o de la demanda de energía, y automáticamente empezaron a saltar los sistemas de protección y saltaron todos. Y de aquí se propagó a Portugal e incluso al sur de Francia, aunque las autoridades francesas reaccionaron rápidamente aislando su red de la española, cosa pues relativamente no muy difícil, porque en cierto modo España y Portugal somos esa excepción ibérica y tenemos nuestras propias interconexiones, y la interconexión con el mercado europeo pues parece que no es todo lo estrecha que podría ser. Lo que se produjo es básicamente un exceso de energía renovable. De hecho, 5 días antes de este apagón,
pues salía la noticia en todos los medios especializados en el tema de la energía de que España había conseguido por fin el hito de que en un día laborable el 100% de la energía fuera producida con renovables. Muy bonito, muy limpio, muy ecológico. Problema, pues que las renovables son un suministro poco estable. Si hay viento, pues la eólica te da energía. Si hay menos viento, te da menos energía. Dependiendo de cómo esté el viento, oscila. Con la solar pasa lo mismo. Si hay mucho sol, más energía. Si se nubla de repente, pues menos energía. No son fuentes de energía estables, al revés de lo que pasa con la energía hidráulica, con la energía de carbón y con la energía nuclear, que esas pues te dan un suministro continuo y estable. La energía hidráulica depende, hombre, de que no haya una gran sequía. Si hay meses y meses de sequía, pues te quedas sin energía hidráulica, pero ese quedarse sin es lentísimo. En la solar o en la eólica, el quedarse sin pues puede ser rapidísimo, y el quedarse con demasiada también, porque en una red eléctrica al final hay que compensar la energía que produces con la energía que se va consumiendo, porque la energía no se destruye, y si no las compensas, pues entonces se tendrá que disipar en alguna forma, por ejemplo en forma de calor dentro de la propia red de distribución. Entonces hay todos unos sistemas complejísimos para tratar de equilibrar demanda y oferta, y como tú tengas fuentes de energía que no se presten bien de manera natural a esos sistemas de equilibrio, como pasa con las renovables, pues te puedes encontrar con que de repente oscilaciones en la oferta de energía pues te hacen saltar los sistemas de protección, y si no está bien diseñado todo, pues se va toda la red al mismísimo infierno. Por hacer un símil muy estúpido, pero aplicable en cierto modo, ¿recuerdan ustedes ese crack bursátil que se produjo debido a que empezaron a caer en las bolsas de todo el mundo acciones, y entonces los programas automáticos de inversión en bolsa, los bots de inversión, empezaron a vender masivamente para cortar pérdidas? Es decir, se produjo una realimentación del pánico, y lo que pasó fue que las bolsas se desplomaron. Bueno, pues lo que pasó ayer es un poco similar, en el sentido de que al cortarse el suministro, al subir la sobrecarga de la red en un determinado punto, empezaron a saltar en cascada sistemas automatizados de protección. Y bueno, pues nos quedamos sin red eléctrica en toda España. ¿No será que no se había avisado? Avisos no han faltado de que si tú no tienes un suministro estable en tu red eléctrica, te arriesgas a que haya grandes apagones. Y ayer lo vimos. Bueno, por supuesto, habrá que hacer el análisis de lo sucedido, y tendrá que identificar red eléctrica en qué punto exacto de la red se produjo la sobrecarga inicial que motivó que cayeran en cascada todos los demás sistemas de protección. Pero eso es lo que nos falta por saber. Ahora, lo que pasó ayer, pues que empezaron a saltar los plomos de cada una de las secciones de la red al detectarse que había un problema. Y al saltar esos plomos, la demanda bajó a cero, porque que no había nada que ofrecer, porque la oferta bajó a cero, y a tomar por saco todo el suministro eléctrico. Fue tercermundista lo de ayer, no solo porque pudimos experimentar las consecuencias de la falta de energía eléctrica, sino también por el modo de responder del gobierno. Horas tardó el gobierno en salir a dar explicaciones. A la presidenta de Red Eléctrica todavía la estamos esperando. Y cuando salió a dar explicaciones Pedro Sánchez, lo que explicó es absolutamente nada. Escuchen.
Las 15 comunidades autónomas afectadas por el histórico apagón eléctrico en España continúan trabajando para recuperar la normalidad. La interrupción del suministro dejó a miles de personas incomunicadas y atrapadas en estaciones de tren, aeropuertos y redes de metro, además de obligar al cierre temporal de numerosas empresas. En su segunda comparecencia pública ayer, alrededor de las 10:30 de la noche, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no logró ofrecer una explicación clara sobre las causas del apagón y apeló a la responsabilidad ciudadana ante la crisis. En todo caso, que nadie lo dude, el Gobierno está trabajando y va a trabajar por conocer la causa de este corte de suministro eléctrico. Ahora, en todo caso, la prioridad es trabajar para que cuanto antes recuperemos la normalidad. Sigamos únicamente información oficial y, por tanto, no propaguemos, no hagamos caso a informaciones de dudosa procedencia, como ha ocurrido en otras crisis. Sabemos perfectamente que estas crisis son propicias para la propagación de bulos, de desinformación, que lo que hacen es polarizar y inocular desasosiego al conjunto de la ciudadanía. Así que pido responsabilidad a la gente para no difundir informaciones de dudosa procedencia. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han ampliado su presencia y vigilancia en las calles y vías de comunicación, pero por el momento no se observa ninguna afectación de protección civil. Repito, no hay problemas de inseguridad. Asimismo, anunció que las 8 comunidades que han solicitado la intervención directa del Ejecutivo, Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja, abrirán sus centros educativos, aunque sin impartición de clases hasta nuevo aviso. Finalmente, unas declaraciones del presidente durante su comparecencia han generado una fuerte polémica en redes sociales. Los operadores esperan que se restablezca a medida que vuelva la electricidad. Recordemos, casi en el 50% en este último momento, en este último dato que nos ha suministrado el operador privado Red Eléctrica. Los operadores esperan que el suministro se restablezca a medida que vuelva la electricidad. ¡Bum! ¡Joder! La electricidad se restablecerá cuando vuelva la electricidad. Este tío, perdónenme, pero es un perfecto imbécil. Vamos a ver. Y dice, ¿se han fijado ustedes en ese detalle? Hace referencia a Red Eléctrica y dice, el operador privado Red Eléctrica. Curioso, ¿verdad? Red Eléctrica, que tiene un 20%, es el accionista mayoritario de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Red Eléctrica, que está presidida por una señora pues designada a dedo desde el poder socialista, que es la exministra socialista Beatriz Corredor. Pero hay que decir que es privado, que nadie culpe al gobierno, por Dios. Eso, las cosas privadas, que ya se sabe que funcionan mal. Es tremendo. O sea, salió ayer, horas después de que se produjera el apagón. Fueron 4 horas después, una cosa por el estilo, una barbaridad. Para no decir nada, para decir no descartamos ninguna hipótesis. Es estupendo. Y para decir a la gente que por favor que no hagan caso más que de la información que den los canales oficiales. Pero si no estaba dando ninguna, si no había canales oficiales, ¿qué está diciendo? Dice, haced caso solo de la información que yo os dé. Vale, ¿y cuál es la que tiene usted? Nada, pero no descartamos ninguna hipótesis. ¿Pero es usted tonto? O sea, me está diciendo que haga caso de unas informaciones oficiales que no han existido. Ayer, pues vimos las consecuencias de no tener comunicaciones. Ayer, por ejemplo, se plantearon algunas cuestiones del estilo de ¿y qué pasa con las personas mayores en edificios altos que se encuentran de repente con que no tienen móvil con el que hablar con sus familias? No pueden bajar a la calle porque están impedidos o excesivamente mayores. Resulta que no funciona internet, no funciona la televisión, no funciona la radio, a menos que sea una persona mayor que tenga una radio a pilas antigua. Pero vamos, poca gente tiene ya radios a pilas, o si las tiene, pues las tiene arrumbadas en un cajón, y vaya usted a saber si tiene pilas. A esa gente, ¿cómo la informas en una emergencia de este estilo?
pues no sé, habría una manera que sería que las autoridades enviaran algún coche de las policías municipales a patrullar las calles con un altavoz para informar a esa gente, porque ¿cómo le haces llegar nada? Es decir, plantea la ausencia total de electricidad tantos problemas que uno esperaría que hubiera algún plan de contingencia, pero no, porque de lo que se trataba era de hacer la transición verde a toda velocidad, y no importa el que aumente el riesgo de que haya grandes apagones, lo hacemos sin tener ninguna solución B, ningún plan B, sin tener ninguna solución alternativa, sin tener planes de contingencia para el caso de grandes apagones que sabíamos positivamente que el riesgo existía. Todo estupendo. Ayer muchísima gente perdió muchísimo dinero y hubo incluso, como hemos visto antes, pues algún muerto por el gran apagón. Gente que necesitaba bombonas de oxígeno, y al menos en Madrid hay una persona que se ha constatado que ha muerto por no poder acceder a la oxigenación. Es posible para todos los que han perdido dinero, incluso para los que hayan sufrido daños personales en su familia, pedir daños y perjuicios. Escuchemos. El apagón eléctrico que ha sumido a España en el caos ha provocado graves perjuicios a consumidores y empresas que podrían enfrentarse a pérdidas millonarias. Mientras se investigan las causas y la duración del corte de suministro, los expertos recuerdan que tanto particulares como negocios tienen derecho a reclamar indemnizaciones por los daños sufridos. De acuerdo con la normativa vigente, el Consorcio de Compensación de Seguros no suele cubrir interrupciones del suministro eléctrico. Sin embargo, si finalmente se determina que el origen del apagón fue un fenómeno atmosférico, podría abrirse la puerta a posibles reclamaciones a través de este organismo. Por el momento, los afectados deben dirigir sus reclamaciones directamente a las compañías distribuidoras o suministradoras de electricidad, especialmente en casos de daños materiales como la pérdida de alimentos por la ruptura de la cadena de frío. También se recomienda revisar las pólizas de seguro del hogar, ya que algunas contemplan coberturas específicas para este tipo de incidentes. Eso sí, los expertos advierten de un aspecto crucial. Para reclamar con éxito será fundamental documentar exhaustivamente todos los daños sufridos. Bueno, pues les recomiendo a todos ustedes que documenten exhaustivamente todos los daños sufridos. Aquí no estamos hablando de que haya habido un terremoto, aquí no estamos hablando de que haya habido un ataque nuclear. Aquí estamos hablando de que la politización, el sectarismo y la incompetencia han llevado a que no funcionara bien correctamente ayer la red y a que cayeran en cascada todos los sistemas de seguridad. Por tanto, se abre la puerta a la reclamación de daños y perjuicios, y me imagino que habrá bufetes de abogados haciendo sus buenos dineros representando a aquellos que han sufrido los daños y perjuicios. Bueno, ¿cómo se restauró la electricidad ayer? Pues se empezó a restaurar gracias a la electricidad estable entregada por Francia. Escuchen, y además escuchen porque tiene su miga y podemos sacar lecciones. Francia refuerza el suministro eléctrico a España tras el apagón en la península ibérica. La red de transportes de electricidad francesa ha informado que ha incrementado hasta los 2.000 megavatios el flujo de electricidad hacia España como respuesta al grave apagón que afectó a la región. Esta cantidad equivale a la potencia generada por 2 reactores nucleares convencionales, según destaca la prensa francesa. El fallo eléctrico generalizado se produjo a las 12:38 de la mañana del día de ayer, momento en el que la red ibérica quedó desconectada automáticamente del sistema europeo. En Francia, el apagón también se dejó sentir brevemente en el País Vasco francés, donde el suministro fue interrumpido durante unos minutos, según confirmó RTE, antes de ser rápidamente restablecido. La prensa francesa lo describe con esas palabras: restaurado el suministro eléctrico en España gracias a que Francia empezó a proporcionar electricidad a la red española, electricidad equivalente a la producida, dice la prensa francesa, por 2 centrales nucleares convencionales. Aquí, el imbécil que tenemos en la Moncloa
queriendo llevar adelante sus planes de cierre de las centrales nucleares, empezando por la de Almaraz. No les ha valido con dinamitar centrales de carbón para que nadie las pueda volver a utilizar. Quieren cerrar también las nucleares. En toda Europa tenemos a Alemania quemando carbón como si no hubiera un mañana. A todos los países europeos, prácticamente sin excepción, empezando proyectos de desarrollo de centrales nucleares o de mini centrales nucleares. Y aquí en España, Pedro Sánchez, que quiere ser el alumno aventajado de todas las chorradas progres, pues dijo, si toca lo verde, nosotros los más verdes que nadie. Y hace 5 días, como ya les he comentado antes, sacando pechito España de que por primera vez en nuestra historia, en un día laborable, 100% renovable la energía. Toma energía renovable. La red española al completo a tomar viento. Bueno, pues mientras Sánchez quiere cerrar las centrales nucleares para que todavía el riesgo se incremente más, ayer, si pudimos empezar a restaurar por el norte el suministro eléctrico, fue gracias a las centrales nucleares francesas, que empezaron a entregarnos la energía que hacía falta para disponer de un sistema estable de funcionamiento. Porque claro, dirán ustedes, oiga, pero si tenemos nucleares en España, ¿por qué no podían las nucleares producir? Pues el problema fundamental es que está todo interconectado. Entonces, en el momento en que se detecta un problemón en la red de esta magnitud, como las propias centrales nucleares necesitan alimentación eléctrica para que determinados sistemas operen, pues entonces hay protocolos de seguridad que hacen que en el momento en que se detecta algo como lo de ayer, se desconecte todo. Así que no se podían utilizar nuestras propias centrales nucleares para reiniciar el sistema. Hubo que recurrir a las centrales nucleares francesas. Pero al final, el asunto es que si en lugar de ayer tener una gran mayoría de la electricidad producida por renovables, hubiéramos estado usando la de las centrales nucleares, pues entonces no se habría producido lo que se produjo ayer. En fin, ¿qué va a pasar hoy? Pues básicamente que todavía la normalidad no ha vuelto ni va a volver a lo largo del día a todas partes. Ejemplo, en Cataluña no funciona la red de cercanías, en Madrid la red de metro está al 80%. Los colegios van a abrir, pero no va a haber clase en muchísimas partes de España. Lo que habrá es profesores para hacerse cargo de los niños cuando los padres los dejen allí. Operaciones quirúrgicas que había programadas para hoy, pues ha habido que suspenderlas en muchos sitios. Es decir, las consecuencias del apagón de ayer pues se van a seguir viviendo durante algunos días. Pero bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Hoy en Gaceta.es estamos ya de vuelta a la normalidad, informando de todo lo relativo a ese apagón nacional que ha afectado a todo el país y del que todavía la presidencia del gobierno no ha dado prácticamente ninguna explicación. Hoy vamos a estar analizando todo ese asunto en Gaceta.es, intentando llegar a las causas de lo que ha provocado esta crisis en todo el país y también en Portugal. Además, como siempre, recomiendo las columnas de opinión. Hoy tenemos una sobre este asunto firmada por Hughes. Gracias y feliz jueves. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y vamos a las noticias de las 8, comentando más aspectos de lo que sucedió ayer y haciendo un breve repaso de pues cómo es el tercer mundo que ayer vivimos.